Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver una pregunta muy interesante: cómo un espíritu, o sea, una persona que ya no vive en la Tierra, experimenta la vida. Esta es una sesión del 2013 que tenemos la transcripción disponible en la página de la verdad divina, como siempre, aquí en esto. Bueno, los enlaces los pongo ahí abajo. Esto es del 28 de junio del 2013 y vamos para allá. How does a spirit or a person no longer living on earth experience life? La pregunta que hemos hecho, y ahora vamos a ver cómo. Es muy interesante, dice, porque si pensamos sobre nuestra vida en la Tierra, la manera que experimentamos nuestra vida es mediante la forma física, claro. O sea, esta forma ha sido creada específicamente por Dios para permitirnos experimentar el aparato sensorial, los aparatos de nuestra forma física, o sea, en sí misma, ¿no? Vemos las cosas a través de nuestros ojos, a través de lo que entra ahí, por ellos, oímos las cosas con los oídos, tenemos un sentido del tacto, del gusto, del olor. También tenemos otros sentidos, además, que podemos desarrollar, que están totalmente relacionados con la parte emocional de nosotros mismos. Son los sentidos del cuerpo espiritual. O sea, nuestras emociones son unos de los sentidos que también solemos experimentar en el mundo. O sea, tenemos ciertas reacciones emocionales a ciertos eventos. O sea, no solo hay esas respuestas físicas, claro, que tienen que ver con nuestro aparato sensorial del cuerpo, sino que tenemos esas reacciones emocionales basadas en lo que sucede en cada momento, ¿no? Y bueno, así es como nosotros en el cuerpo físico experimentamos el mundo, así lo experimentamos en él, pero un espíritu experimenta el mundo de la misma manera, exactamente igual, salvo con una excepción, que ya no tienen el cuerpo físico. O sea, que experimentan su mundo a través del sentido o los aparatos sensoriales del cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual tiene una capacidad mayor, o sea, de unos aparatos sensoriales más capaces. En otras palabras, está mucho más desarrollado en este sentido de que nos permite experimentar las cosas mirándolo desde una perspectiva emocional, o sea, de forma mayor con respecto a lo que se le permite al cuerpo físico, mayor visto desde una perspectiva emocional. Así, aquí, aunque nosotros ahora en la Tierra también se nos permite, o sea, podemos experimentar muy bien emociones, si estamos totalmente abiertos. La tendencia que hay en la Tierra es de aplacar todo eso, de callar todo eso, de cerrarlo y tener la experiencia física. Pero en el mundo espiritual ya no es posible eso, no es posible tanto, o sea, taparlo todo tanto. Y entonces lo que va a pasar es que o bien reaccionas siempre que en cada momento que haya una emoción en un punto dado, en un momento dado, o sea, porque la mayoría de los espíritus están intentando negar las emociones continuamente, y así que ellos reaccionan con mucha rabia. Tienen siempre ese tipo de emociones intensas, maliciosas. Y la gente que está, sin embargo, intentando amar, lo experimentan de una manera mucho más bella que lo que ocurre a menudo en la Tierra con esa experiencia del amor. Así que lo que sucede es que, debido a que hay ocurre que hay como una capa menos entre el alma y el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, o sea, no tenemos las capas, el cuerpo físico es como si estuviera dentro del cuerpo espiritual, en el fondo, en un sentido de la organización del universo, si lo quieres decir así, y el cuerpo espiritual dentro del alma. Entonces ahí, como hay una capa menos,
Entonces, aquí nosotros tenemos toda esa materia sensorial, digamos, todas esas cosas sensoriales que vienen a través de nuestro cuerpo material, en el que estamos muy enfocados, muy centrados generalmente en el cuerpo físico, aquí en la Tierra, con ese cuerpo. No somos muy conscientes, la mayoría de la gente, de hecho, en el planeta no son conscientes para nada de su cuerpo espiritual. Y a resultas de eso, la mayoría de nuestra entrada sensorial proviene a través de la forma física, pero cuando morimos ya no es posible eso. O sea, nos vemos obligados a tener todas las entradas sensoriales a través del cuerpo espiritual, o sea, nuestra forma espiritual, que es una estructura genética similar a la del cuerpo físico, que también es una estructura genética, pero hecho de un material diferente. Y este cuerpo espiritual ahora será el método que usaremos para involucrarnos en el universo que nos rodea, y también el universo físico, que podemos involucrarnos en él, y también en el universo espiritual, la dimensión donde ahora existimos. O sea, nos podemos involucrar en cualquier dimensión que esté por debajo de la que estemos ahora. O sea, si estamos en el mundo, si estamos en la forma del cuerpo espiritual, podemos involucrarnos en las dimensiones física y espiritual. Si solo estamos en la física, en la forma física, es mucho más difícil que nos podamos involucrar con las dimensiones espirituales, porque nuestro enfoque, nuestro centramiento está en lo material, ¿no? Y la realidad, no obstante, está en que todos nosotros en la Tierra tenemos la capacidad de involucrarnos en las dimensiones álmicas del alma, si elegimos hacerlo, si elegimos vivir nuestra vida de forma diferente, y si elegimos enfocarnos en lo que está dentro de nuestra alma para desarrollarlo. Pero como la mayoría no lo hacemos así, estamos muy enfocados en lo físico y eso. Bueno, así que si miramos en la persona promedio terrestre, que está enfocada ahí en lo físico, recibiendo toda esta información sensorial a través del cuerpo físico, están recibiendo todos estos datos, si lo quieres decir. Entonces, cuando luego van a sus cuerpos espirituales, esos datos van hacia los cuerpos, a la mente del cuerpo espiritual y hacia el alma. Esos datos van ahí atravesando las capas que ha hecho referencia antes, ¿verdad? Pues en los términos, ¿en qué sentido van hacia adentro, no? Pues en los términos de una experiencia emocional. Entonces, el alma almacena todas esas experiencias emocionales y todos los recuerdos de todo lo que ha sucedido, y el cuerpo espiritual tiene todos esos aparatos sensoriales que podríamos elegir desarrollar en la Tierra cuando estamos en el cuerpo físico, pero la mayor parte de nosotros no lo hace, y si no, solo nos enfocamos en lo físico. Así que vamos a asumir que la persona ya no tiene un cuerpo físico. Entonces, todos los aparatos del cuerpo espiritual pasan a entrar en juego mucho más fuertemente para la persona promedio. E inmediatamente, dice Mary, sí, inmediatamente, en muchos casos. Porque ellos no han involucrado a los sentidos espirituales antes. O sea, no hemos involucrado los sentidos espirituales antes, y el choque es mucho más fuerte, ¿no?, con la muerte. Y aquí os quería preguntar, no sé si vuestros guías o vuestro entendimiento hasta el momento nos puede dar pistas, ¿para qué pueden servir las inyecciones, ¿no?, de estas que ponen los médicos y estas historias, ¿no?, de muchos tipos, ¿no? Muchas veces los venenos que nosotros tomamos en lo físico casi a diario, con la comida, etcétera, si eso de alguna manera no hace también que el choque sea más fuerte y la incapacidad sea más fuerte, por no sabemos qué planes o qué motivos, y ya porque ahora, como estamos viviendo en el 2021 y 2020, una época además con tantas cosas raras, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Porque si tú eres alguien con adicción al poder y al control, y eres un espíritu que está en el mundo de los espíritus en una condición baja, pero con toda esa inteligencia y ese rollo, pues lo que te interesa es controlar los cuerpos espirituales de la gente después, ¿no? Y para ello, esa amortiguación y ese impacto del choque, del estrés que puede provocar
choque puede ser importante, ¿no? Poder intentar que para que todo sea todavía más caótico y más eso. Entonces ahí sería una lectura de lo que podría suceder, una interpretación de por qué se envenenan los cuerpos, etcétera, ¿no? En el mundo de hoy, que está efectivamente muy entrenado y muy dirigido hacia hacer el mal directamente, ¿no? Como vemos desde que somos pequeños, nuestro entorno está enfocado básicamente en eso emocionalmente, aunque los padres no se dan cuenta y los profesores tampoco y todo eso, como hemos visto 1000 veces, ¿no? Entonces, como estamos viendo este choque, ¿no? Entonces, nos abruma, dice Miller, las personas que pasan así, cuando pasamos así la muerte, están a menudo muy abrumados. ¿Por qué? Por estos sentidos espirituales. Así que aún tienen el sentido de la visión, del oído, del toque, del gusto, del olor, pero además de esos sentidos tienen todo un conjunto de otros sentidos disponibles que podrían haberlo estado, cuidado, también para nosotros en la forma física, aún así, porque no importa si dónde vivimos, no importa dónde vivimos con respecto a lo que está disponible. O sea, esto siempre haciendo referencia, ¿verdad?, que ya somos también un cuerpo espiritual, incluso un alma, ¿no? O sea, entonces no hay motivos para no... Entonces está disponible, ¿no? Sí, y simplemente no los hemos desarrollado. Así que están todos ellos no desarrollados, son sentidos, digamos, en crudo, así de... y que ahora son parte de su existencia. ¡Bum! De golpe, ¿no? De repente, y aporta Mary y dices, claro, son la vía primordial para la experiencia una vez que estamos sin el cuerpo físico, ¿no? O sea, es la manera primordial de experimentar la vida, de repente ahora, ¿no? Sí, porque aún no son conscientes del alma, o sea, todavía no han desarrollado mucho de su alma, entonces el enfoque ahora está en eso, o sea, más bien en lo que son forzados a enfocarse, a centrarse, es el desarrollo de su forma espiritual. Vale, entonces, ¿qué tipo de sentidos adicionales habría? Tenemos cuando en nuestro cuerpo espiritual, en esa forma. Bien, ahora bien, ten en cuenta, dice Miller, que todos estos sentidos, recordemos, están disponibles en lo físico también. Simplemente no son desarrollados, no están desarrollados porque la mayoría o bien no creemos en ellos o bien, bueno, la mayoría de la gente ni siquiera acepta que sea posible. O bien son completamente inconscientes de esto. Entonces, todos los sentidos que voy a comentar son todos disponibles, están disponibles en lo físico, pero la mayoría de la gente no los desarrolla. Pero cuando te vuelves espíritu, te fuerza la vida, te fuerza a desarrollarlos muy, muy rápidamente. Y normalmente bastante al instante, en muchos casos. Algunos de esos sentidos entran en juego al instante en muchos casos. Uno de los primeros sería la capacidad de leer pensamientos. Así que, en otras palabras, cualquier pensamiento que sea de una cualidad similar o naturaleza similar a tu propia condición puede ser leído en otra persona. Así, vamos a aclarar un poco lo que significa eso que acabas de decir, dice Mary. Entonces, cuando te refieres a mi condición, te refieres a mi desarrollo en el amor, ¿no? Sí, siempre mi desarrollo en amor es... Sí, o sea, si yo hablo contigo, dice Mary, y tengo un desarrollo similar en el amor yo contigo con respecto a ti, entonces yo podría leer tus pensamientos, ¿no? Sí, dice Miller, sí, podías leerlos. Si tuviera cualquier pensamiento que fuera, pero si tuviera cualquiera que fuera más elevado que tu condición interna de amor, no serías capaz de leerlo. Pero si tengo esos que son inferiores que los tuyos, en condición de amor, serías capaz de leerlos todos, ellos, todo. O sea, todas esas emociones muy negativas, esos que puedo tener como pensamientos negativos, como emociones y deseos negativos, todo eso que pudiera tener, los verías todos ellos. Eso es uno de los regalos, de los dones que se da a través de este proceso. O sea, cualquiera que esté en una condición más elevada de amor puede leer los pensamientos de una persona que esté en una condición inferior o de la misma, o que esté en la misma condición. Y entonces, ¿qué significa esto? Que no tengo que escuchar ya más tus palabras.
puedo simplemente leer tus pensamientos y a veces incluso puedo entender y ver que tus pensamientos son diferentes a tus palabras, no casan. Y luego entonces veo a ver la hipocresía del mundo, la hipocresía de la vida en la tierra, todo tipo de cosas. De repente llego a ellas, me entran en ese proceso, las entiendo, ¿no? Y ese tipo de emociones generalmente tienen la tendencia a abrumarme también, porque no me he desarrollado a mí mismo emocionalmente. No me he desarrollado emocionalmente. O sea, el desarrollo emocional es del alma. Y así, como no he hecho ese desarrollo, como he sido descuidado en ese desarrollo, ahora estoy siendo bombardeado con esas emociones y no sé qué hacer con ellas. No sé cómo manejarlas. Así que muchas veces las voy a manejar muy negativamente. Cuando el espíritu, ¿veis, no? Como nos está dibujando el cuadro de lo que parece normal, como transición, un espíritu que apenas está habituado. Y debe ser muy difícil acompañar ese proceso para los guardianes y etcétera, ¿no? Que bueno, entonces muy negativamente. Muchas veces tendemos, por todo lo que está explicando, a manejar estas cosas muy negativamente. En otras palabras, me vuelvo airado, me resisto, tengo resentimiento y todo tipo de cosas sucederán a resultas de esta incapacidad de lidiar con ese torrente de información que ahora está disponible para mí. Sin embargo, también tengo una enorme cantidad de información que me está disponible para mí y que nunca tuve antes. Y después de un tiempo, después de un ratillo, si no tengo cuidado, puedo usarla para mal. O sea, bueno, ¿y qué tipo de información? Dice Mary. Bueno, porque ¿qué pasa? Yo ahora sé lo que tú estás pensando. O sea, imaginaros un espíritu y una persona en la tierra, aún viva, ¿no? Sabe lo que está pensando esa persona. A no ser que se dé la excepcionalidad de que esa persona tenga una condición de amor súper elevada. Que entonces no. Pero bueno, lo normal. Y entonces, para la mayoría de la gente, como están orientados hacia sí mismos, por así decirlo, motivados egoístamente, y debido a que tienen todo un conjunto de adicciones propias que les gusta satisfacer, les gustaría ver satisfechas, entonces los espíritus simplemente pues miran los pensamientos que tiene la persona y la persona y que sean de ese tipo que satisfaga sus adicciones. Y entonces ven el pensamiento y dicen, anda, esta persona va a satisfacer mi adicción. Y entonces toman acciones para intentar hacer que la persona satisfaga esas adicciones del espíritu, lo que realmente causa daño ulterior a su propia alma. Y a veces sin darse cuenta, sin conocimiento del espíritu, pero en algunos casos sí que lo sabe. Pero como son adictos al proceso, no quieren abandonarlo. Es como alguien que fuma o una bebida. Cuando tienes esas cosas, estás ahí pensando, tengo que obtenerlas ya las quiero ya. Así que los espíritus son mucho más fuertemente conducidos mal por sus adicciones. Son desviados, perturbados en ese sentido de mal dirigidos por sus adicciones, mucho más fuertemente que las personas en lo físico, está diciendo. Y también se vuelven conscientes los espíritus de que tienen mucho más potencial para meterse en problemas. En otras palabras, bueno, ¿qué quiere decir? Dice Mary. Bueno, una persona en la Tierra, si la persona está ahí mirando por la ventana a una mujer que se está desvistiendo en un baño, y bueno, pues sería como un voyeur, eso que llamamos. Peeping Tom es una forma de decirlo también que tienen los ingleses, parece, o los anglosajones. Y generalmente la sociedad probablemente, bueno, claro, ya sabes, la persona si le pillan tiene un problema con eso. Pero en el mundo espiritual hay literalmente billones de estos voyeurs. Y entonces simplemente van ahí, cualquier mujer que esté desvistiéndose, van y la miran. Y tienen así pues algunos sentimientos
obtienen sentimientos sexuales de esa persona, que se desvisten. Y la razón de por qué lo pueden hacer es porque se pueden salir con la suya, no pasa nada. Sienten que son invisibles, la persona no les puede ver, la persona ni siquiera es consciente realmente en muchos casos de que están ahí los espíritus, y a resultas de ello pues se salen con la suya, y como pasa eso, entonces se sienten con poder para hacerlo más. O sea, es como, claro, si ellos no tienen un desarrollo en el amor, claro, si son de ese tipo, ¿no? Que la mayoría claro, si no tienen desarrollo en amor, dice Miller, porque si lo tuvieran, honrarían a la mujer y dirían, bueno, ella probablemente no quiere que esté ya aquí viendo cómo se desviste, así que no debería estar aquí, y simplemente se van. Pero si no tienen desarrollo en el amor, emprenderán acciones que van a degradar más aún su desarrollo. Así que muchos espíritus eligen realmente hacer estas cosas. De hecho, la mayoría de la gente que hace la transición elige tomar esas acciones al inicio. Vale, entonces, ¿qué otros sentidos podríamos tener o tenemos en nuestra forma espiritual y que no están usualmente muy desarrollados en la forma física? Bueno, por ejemplo, dice Miller, en nuestra forma física somos capaces de telepatía. Somos capaces de hacerlo también en nuestra forma espiritual, por supuesto, incluso a una medida mayor. Así que podemos leer los pensamientos, de cualquier persona, que ya hemos visto, ¿no? Pero también transmitir pensamientos. Ahora bien, el hecho de que podamos transmitirlos a las personas, entonces, al poder transmitirlos, empezamos a comprender que podemos hacerlo confundiendo a la gente. Podemos confundir a las personas porque no nos pueden ver. Y podemos hacerles pensar que son sus propios pensamientos, que es un proceso de engaño, como vemos. Y esto es algo muy peligroso y muy engañoso para nuestra alma, porque se degrada. Y esa es otra elección que la mayoría de espíritus toman cuando hacen la transición, o sea, que comienzan a echar pensamientos en la mente de la gente para satisfacer sus adicciones. También pueden escuchar, porque como tienen la capacidad de ir a lugares en base a donde sienten que quieren ir, entonces pueden oír, como decíamos. Bueno, seguimos con el tema del viaje, debido a que tenemos este tema de que podemos viajar al instante hacia cualquier localización en la que pueda encontrarse la persona en el espíritu debido a la condición de su alma. O sea, no todas las localizaciones en la Tierra. Podéis pensar quizás en sitios donde en la Tierra hay mucho amor, a lo mejor cosas muy puntuales, ¿no? A lo mejor de unas personas que están en una condición enorme de amor, a lo mejor esa localización no sabemos, ¿no? Que quiere, aquí dice que, bueno, las personas pueden ir prácticamente a cualquier localización, pero que se case con la condición álmica de ese espíritu. Claro, entonces la Tierra, pues casi toda la Tierra será, o toda, ¿no? Entonces, porque las personas siguen ahí, en realidad ellos son ya del primer plano espiritual, pero la mayoría se queda ahí obsesionada, no más o menos, con la Tierra, los hijos, las adicciones, el sexo, el poder, no sé qué. Entonces, por supuesto, dice, si su alma está en una condición infernal, pueden ir a cualquier parte en los infiernos, y pueden generalmente ir a la mayor parte de lugares de la Tierra. ¿Ves? Esto es lo que me refería cuando hemos comentado esto de que curioso pensar la mayor parte de los lugares de la Tierra. No hice todos tampoco. Es muy interesante. Entonces, la parte más baja, recordemos, no existe el infierno eterno, sino que es simplemente el nombre que se le da en el mundo del espíritu a la parte más baja del primer plano espiritual, que tiene muchísimos subplanos, ¿no? Entonces, generalmente pueden ir a cualquier lado que esté en esas condiciones, y también a la Tierra, y a resultas de ello pueden elegir examinar lo que está pasando con mucho más detalle, y realmente pueden manipular lo que esté pasando con mucho más detalle, porque pueden
ir de una localización a otra rápidamente. Así que pueden asociarse con gente, pueden apegarse a ellos, o sea, como que pueden pegarse, ¿no? Attach. Y pueden ver las adicciones en la gente, pueden conectar a esas adicciones y alimentar ahí esas adicciones. O sea, al extraer de esas adicciones, ¿no? Vamos a ver un momento esta palabra y así descansamos un poco. Ay, no, me he equivocado. Estoy escribiendo con una sola mano y entonces, bueno, vemos. Pues esto podéis pasarlo más rápido, es muy fácil en YouTube y en el VLC, por ejemplo, si habéis descargado el vídeo de las páginas de Google Drive donde tengo las carpetas con los vídeos en formatos de 30 megas o 70 megas, estos mismos vídeos, alimentarse, nutrirse, feed off, de esas adicciones a través de la emoción, los espíritus se pueden alimentar. Entonces comienzan a comprender, a darse cuenta de que también tienen otra capacidad, y es la capacidad de sentir a través de otra persona. Así que pueden sentir las emociones de otra persona, y si sus emociones están en codependencia con esa emoción de la persona física, ¿no? O sea, tienen una atracción empática con respecto a esa emoción, entonces comprenden, se da cuenta de que pueden inducir a otras personas a hacer cosas y luego compartir en ese sentimiento. O sea, compartir ese sentimiento. O sea, pueden, por ejemplo, inducir a alguien a tener sexo y compartir ese sentimiento sexual. Pueden inducir a la persona a beber alcohol y compartir ese sentimiento, esa sensación de estar borracho, ¿no? Así que inducirían en esas personas, dice Mary, a través de esta cosa de la sugestión, ¿no? De la que estabas hablando antes. Sí, dice Miller, pero también a través de la manipulación y la supresión de las emociones en la persona que está viva. Así que ellos manipulan las emociones de la persona que está viva, de modo que la persona se siente atraída a tomar la acción, y eso alimentará la adicción del espíritu. Y así, el espíritu lo hace, y lo hace con frecuencia y en muchos temas. Y por eso es que hay mucha gente en la Tierra que encuentra muy difícil abandonar ciertos comportamientos negativos, porque están siendo fuertemente influidos mediante sus adicciones por gente del espíritu, que son espíritus estos. O sea, pero esta es otra manera. Entonces, en lo que un espíritu puede... O sea, es otro sentido, es otra sensación que el espíritu puede sentir. O sea, esto es otro sentido. Están hablando... Sería el sentido de la conexión empática, ¿no? Se lo podríamos llamar así, que no sería la telepática, porque eso normalmente lo llamamos a los pensamientos, ¿no? Entonces será compartir emociones, de esta manera, en este caso adictiva, que no es, como no están armonizados con el amor, y eso no se trata de inspirar con mucha delicadeza, respetando el libre albedrío a la persona, como vivimos el caso de Constanza, que está en la quinta dimensión y que está aprendiendo a hacer esas cosas. Pues vamos a ver otros sentidos. Aparte de la capacidad de viajar al instante, también resulta que la mente del cuerpo espiritual es mucho más capaz intelectualmente que el cerebro físico. En otras palabras, y cuidado, en nuestro futuro podemos hacer que las dos se emparejen, ambas capacidades, ¿no? El cerebro, o sea, que creo que sugiere como que el cerebro físico, gracias a nuestro alineamiento, puede adquirir o puede hacer bajar, digamos, ser infundido de las capacidades del espiritual, ¿no? De la mente espiritual. Bueno, pero desafortunadamente la mayoría de la gente, debido a que cierran ponen esa barrera entonces entre el cuerpo espiritual y el material muy fuertemente, entonces no tienen esa capacidad intelectual
que van a tener cuando hacen la transición. Pero después de la transición, normalmente tienen una capacidad intelectual superior, porque entonces su cerebro va a tener la capacidad, el cerebro del cuerpo espiritual, más rápidamente y con más velocidad, mucha más claridad. Y está, cuidado, pero aún está impulsado por sus emociones negativas, en el caso que sea así, ¿no? O sea, si tienen un deseo maligno de hacer algo maligno, entonces, ¿qué pasa? Tienen una capacidad mayor para descubrir cómo satisfacerlo, ese deseo, más de lo que tenían cuando vivían en la Tierra. Así que, fijaos, desafortunadamente, eso tiene muchas connotaciones negativas para la mayor parte de los que hacen la transición. Pero existe pues esa capacidad de pensar más claramente y más lógicamente, como estamos viendo. Y está también la capacidad de también observar el cuerpo espiritual por primera vez, así que pueden ver el cuerpo espiritual de todos los seres. Y eso también lo pueden usar positiva o negativamente. O sea, si yo veo tu cuerpo espiritual y advierto que tiene ciertas heridas en ciertos lugares y sé que ahí está localizada en un determinado punto del cuerpo espiritual una cierta adicción, entonces puedo alimentarme de esas elecciones si así lo elijo, o bien también puedo elegir ayudarte. Dependerá de mi motivación, ya sea que esté motivado por el amor o no. Así que a fin de cuentas, esto se no sé si es como se reduce, ¿no? Bueno, así descansamos un poco más y aprendemos un poquito de precisión, dentro de que tampoco somos muy precisos, aunque son muy sencillas como vemos muchas de las frases. Bueno, vamos a poner el get down solamente. El inglés tiene mucho de eso, ¿no? Que el verbo se usan mucho usándolos con proposiciones juntas, ¿no? Get down puede ser anotar, escribir, ir al grano también, get down to, pero es que get back down ha dicho. Bueno, tenemos todas esas capacidades adicionales, ¿vale? Y todavía estamos motivados normalmente por las mismas cosas que en la Tierra, que las que teníamos antes en la Tierra. Así que, ¿qué pasa? Si todavía estoy motivado por tendencias malas o mis adicciones, una vez que haga la transición seguiré motivado así, igual. Pero, ¿qué pasa? Tendré una capacidad más adicional, más capacidad de satisfacer esas cosas. Y eso, por supuesto, me va a atraer hacia un comportamiento todavía más negativo. Pero si estoy motivado por el amor cuando estoy aún en la forma física y muero, entonces tengo capacidades adicionales para estar motivado por lo mismo, en amor, en una manera positiva mayor, o sea, en una manera más positiva todavía. O sea, para expresar, aporta Mary, ese amor explícitamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener una tendencia más fuerte a verme atraído hacia ese comportamiento amoroso, incluso de forma más apasionada, a resultas de mi muerte, ¿no? Y no importa lo que yo crea, lo que importa es a lo que esté adicto, cuáles son mis creencias emocionales, o sea, cuál es mi impulso, dice Mary. O sea, ¿a qué estoy impulsado? ¿Qué es lo que me dirige? ¿Cuáles son mis motivaciones? Eso es lo que importa. Eso es por lo que en el primer siglo le hablaba a la gente una y otra vez sobre sus motivaciones y ya fuera así, o sea, y que pensaran si estaban en armonía con el amor o no. ¿Por qué? Porque si tus emociones están en armonía y tus motivaciones están en armonía con los deseos malignos, o bien con satisfacer tus propias adicciones, entonces vas a encontrar la vida, y da igual lo que creas, puede ser un cristiano, un musulmán,
puede ser una persona que lleva escuchando la verdad divina 20 años en la tierra, no importa. Una vez que mueras, te verás atraído a esas adicciones y con tal ferocidad que va a ser muy, muy difícil superarlas, esas adicciones, particularmente en las primeras instancias, en los primeros momentos. O sea, si estás en la tierra y trabajas sobre ellas, las resuelves, las adicciones, y tienes como motivación conductora pues la del amor, entonces cuando mueres en el mundo espiritual vas a encontrar muy fácil verte motivado más plenamente hacia el amor, en el amor. Y a resultas de ello vas a tener una mente con mucha más claridad, emociones con mucha más claridad, la capacidad de leer pensamientos, sentimientos de otras personas, como hemos visto, y lo haces en armonía con el amor. Y a resultas de ello, toda acción que emprendas estará en armonía con el amor y puedes... A ver, aquí... O sea, estará todavía en más armonía con el amor que cuando estabas en la tierra. Y por eso es que es tan importante el desarrollo en el amor. Vale, sí, completamente, dice Mary. Bueno, quiero recapitular porque has dicho muchas cosas. Sí, básicamente has dicho, inicialmente, ¿qué pasa? Cuando perdemos el cuerpo físico, comenzamos a experimentar la vida principalmente a través de nuestro cuerpo espiritual. Correcto. Sí, y dijiste que podríamos desarrollar una experiencia o podríamos hacer que nuestra experiencia se engrandeciera, digamos, se ensalzara, mientras aún estamos con el cuerpo físico, si desarrolláramos la conciencia de nuestros sentidos espirituales, porque los tenemos, aunque estemos aquí en la tierra. Sí, por supuesto, aún seguimos teniendo los dos cuerpos, donde, como hemos visto, nuestra alma está conectada a los dos cuerpos, dice Miller, y están todos presentes al mismo tiempo, así que tenemos la capacidad de desarrollar todo eso. Pero lo que sucede típicamente es que cuando estamos en el cuerpo físico, los sentidos físicos son nuestra interfaz primordial y tan pronto como perdemos el cuerpo físico, de repente adquirimos un reconocimiento de estos otros sentidos. Y dice Miller, bueno, sí, tenemos los mismos sentidos que teníamos en un cuerpo físico, los tenemos en el cuerpo espiritual, pero con cierto discernimiento de algunos sentidos más, de los que no éramos conscientes antes, que podríamos haber desarrollado potencialmente antes, pero que simplemente no éramos conscientes antes de ellos, pero que ahora sí somos conscientes. Vale. Entonces, los sentidos que has hecho una lista de ellos es, además de nuestros 5 sentidos primarios que tenemos en el físico, que lo seguimos teniendo en el cuerpo espiritual, y añade Miller, de hecho, se vuelven más sensibles, o sea, podemos ver más, podemos ver un espectro más amplio de la luz, por ejemplo, con nuestra visión. O sea, que nuestra visión no se limita a lo que llamamos aquí espectro visible en la Tierra. Podemos llegar al ultravioleta y el infrarrojo. Así que podemos ver mucho más a resultas de ello. Y también lo mismo con el oído. Y también dice Mary, y también con el toque, o sea, con el tacto. Sí, el toque es más sensible, dice Miller. O sea, ya sea el más leve de los toques, puede hacer todo tipo de cosas, puede conseguir todo tipo de cosas en nuestro cuerpo, dependiendo. Y se corta, dependiendo de qué. O sea, y Mary dice, vale, no va a ser como una cosa transparentable y cosas así, sin sustancia. No, cuidado, dice Miller. De hecho, dos espíritus ven el cuerpo del otro, se ven como sólidos entre sí. Así que, o sea, cuando ellos se abrazan, es un sólido real. Ese abrazo es así. O sea, porque están en la misma dimensión y ven el otro cuerpo del otro espíritu como un sólido. Vale, pero estos sentidos, además, que están suplementarios, además a nuestros 5 primordiales sentidos que están ya ensalzados, pero luego teníamos estos que has dicho que son suplementarios, ¿no? Algunos otros. Esos eran la capacidad telepática
O sea, leer y transmitir pensamientos. También una capacidad intelectual incrementada y funcionamiento incrementado, porque ahora estamos enfocados en el cerebro del cuerpo espiritual en vez de en el del material. La capacidad de viajar rápidamente a donde queramos ir, no instantáneamente, dice Miller, pero es bastante rápido. Es como, en términos, en el sentido terrestre, pues sería un instante, pero bueno, depende de las diferentes localizaciones, hay una diferente capacidad. Así que en la más baja de las esferas sí existe todavía esa capacidad de ir y venir. Vale, también has dicho que nos volvemos más emocionales, más en contacto con nuestras emociones. Bueno, no, dice Miller, nos volvemos más centrados en lo emocional, pero no necesariamente en contacto con nuestras emociones reales, porque podríamos estar en negación aún. Y cuando estamos negándolas, experimentaremos más rabias y otras emociones miedosas. Así que en otras palabras, si tenemos mucho miedo en la tierra y lo hemos suprimido, entonces luego cuando alcanzamos el mundo espiritual encontraremos que el miedo será tan intenso que no seremos capaces de evitarlo. Y si tenemos también pues mucha rabia en la tierra, muy intensa, que hemos suprimido, entonces cuando llegamos al mundo espiritual no vamos a ser capaces de suprimirla, esa rabia. Así que hay menos capacidad de suprimir, dice Mary, la emoción. Correcto, dice. Bueno, Dios mío, algunas veces, dice Mary, no, Y entonces, pero dice Miller, pero todavía querrá suprimirla, aún así. O sea, depende de cómo uses tu voluntad. Muchos espíritus usan intensamente su voluntad para suprimir su rabia, pero claro, y aún tienen enormes cantidades de rabia. Y tienen que usar esa voluntad para suprimirla, ¿no? Pero la mayoría quieren usar esa voluntad, pero la mayoría no son capaces de hacerlo. Así que si tienen rabia, cuando llegan al mundo espiritual, estarán llenos de rabia. Así es, eso es lo que sucede. Vale, también mencionaste algunas otras cosas que sonaron bastante sombrías. O sea, la manera en que la mayoría de espíritus se comporta después de morir, después de perder el cuerpo físico, dijiste que a menudo comprenden que pueden influir sobre otros, que pueden sentir cosas a través de los otros, de las personas físicas, ¿no? Y que tienen la ventaja de que son invisibles para la gente que todavía tiene un cuerpo físico o para la mayoría de la gente que tiene un cuerpo físico. Exacto, dice Miller. Y así que, y esto provoca ajustes psicológicos en su mente para decir, anda, ya no estoy limitado por las leyes físicas, ya no estoy limitado por las leyes de la sociedad, ¿no? Law of the land. O sea, si me siento como que quiero matar a alguien, puedo intentarlo. Nadie me va a detener, porque nadie me puede ver. Y claro, y la mitad de la gente, dice Mary, ni siquiera cree que exista ya más la persona. Así que, exactamente, dice Miller, así que lo intentarán aquello que podrían no haber intentado cuando estaban en la tierra. Así que esto suena muy oscuro, dice Mary. Suena como que la mayoría cuando muere, bueno, y le interrumpe, no lo interrumpe, sigue Mary, hacen muchas cosas oscuras. Sí, daño. Ciertamente, dice Miller, de hecho, en los primeros 10 a 20 años de la muerte de una persona, usualmente hacen más daño en ese periodo de lo que lo hicieron en toda su vida terrestre. Cuando están usando cuando ya usaban en la tierra la voluntad en una condición que era en desarmonía con el amor. Si están ahí en la tierra con esa desarmonía en la voluntad, pues al pasar, dice Miller, ¿no?, que hay como 10, 20 años donde va a seguirse así. Y esa es la clave, dice Mary.
la clave para estos puntos finales, ¿no? Es de los puntos finales que has hecho, ¿no? Que los temas finales que hemos tratado, ¿no? Que todo depende de cómo sea la motivación nuestra. Correcto, dice Miller. Así que si tenemos una motivación buena en la tierra, que está impulsada por deseos amorosos, lo que sucede cuando llegamos al mundo espiritual es que tenemos esa capacidad hermosa capacidad de expresar todos nuestros deseos amorosos. Viviremos en localizaciones hermosas a resultas de ello, y las localizaciones están más allá de lo que cualquier persona puede imaginarse aquí en la Tierra. Incluso las de la segunda dimensión ya están muy lejos de cualquier cosa que nos podamos imaginar en la Tierra, de la más hermosa localización que podamos imaginar. Y la gente también que te rodea también será así. Todos tendrán los mismos deseos amorosos. Esa es la maravilla de todo esto. Es lo que lo hace todavía mejor, porque no estás rodeado de personas sombrías, oscuras, sino gente que tiene los mismos deseos amorosos que tú, y es una experiencia maravillosa simplemente. Así que hay tantísimo potencial, hay muchísimo potencial para la experiencia maravillosa. Pero desafortunadamente la mayoría de la gente en la Tierra inicialmente no experimenta eso, sino que experimentan el dolor y el sufrimiento están emprender todavía más acciones que están en desarmonía con el amor. Y luego les llega el reconocimiento de lo que está pasando a resultas de ello. O sea, llegan a un momento donde degradan tanto su condición de amor que se vuelven avergonzados de su propia degradación, y una vez que están así, entonces se detienen. Y una vez que paran, pueden ser enseñados. Vale, y dice Mary, vale, ¿y qué pasa si alguien escucha esto y dice, bueno, yo sé que no soy perfecto, sé que a veces soy egoísta, pero siento como que, bueno, hago algunas cosas buenas por mis hijos, o lo que sea, de ese tipo de cosas. ¿Ahí nos estaríamos engañando la mayoría de nosotros? Sí, la mayoría nos estamos engañando, dice Miller, porque la realidad está en que si simplemente quieres hacer cosas amorosas por tus hijos y no para todos los niños en la Tierra, entonces te estás engañando. Para ser honestos, te estás engañando. Es una motivación egoísta. O sea, si solo estás dispuesto a dar a tus hijos y ayudar a tus hijos, pero no a otros niños, o sea, y si solo le estás dando a tu hijo porque es tu hijo, entonces eso es una motivación egoísta, y desafortunadamente descubrirás que una vez mueras, si es que no lo has descubierto antes, descubrirás eso, que es egoísta. Así que tu motivación va a tener que ser muy pura para poder alcanzar ni siquiera la segunda dimensión del mundo espiritual. Y mi sugerencia para la gente es que purifique sus motivaciones, porque cada motivación que esté en armonía con el amor va a ser recompensada a través de este proceso de lo que sucede después de morir. O sea, y cada motivación que esté en desarmonía con el amor, vas a encontrar que es muy difícil corregirla después de morir. O sea, que estaría mucho mejor que emprendas acciones que ahora mismo, y esto siempre, emprendas acciones sobre eso ahora mismo, ¿no? Para corregir eso. O sea, y esto se aplica sin importar si eres un espíritu o una persona en la Tierra. Lo más importante es emprender acciones justo ahora para arreglar esas motivaciones no amorosas, porque esas motivaciones van a provocar dolor y sufrimiento en ti. Así que con esta respuesta pienso que podemos ver que, bueno, se interrumpe. Lo que encuentro cuando hablo a la mayoría de gente es que creen que cuando mueren, si tienen algunas creencias espirituales de lo que sucede cuando mueren, siempre creen que van a estar en un estado mejor del que luego están. Y honestamente, lo que pasa es que la mayoría acaban en un estado mucho peor de lo que pueden imaginar.
Vale, entonces la imagen que has pintado, dice Mary, es que si tenemos cualquier pequeño agujero o debilidad pequeña, entonces debido a que tenemos estos sentidos más ensalzados, digamos, más fuertes, entonces nuestra tentación va a ser eso, satisfacer nuestros deseos egoístas y evitar nuestro dolor antes de elegir antes de tomar una elección, una decisión noble. Correcto, dice Miller. Sí, porque es más fácil, dice Mary. Y hay menos retroalimentación en el sentido de que otra gente, y aquí se hace referencia a Mary, ¿no? Referencia velada, ¿no? Bueno, eso, que como no hay tanta interacción, somos más libres aparentemente, ¿no? Por lo que ha dicho antes también de la ley. Entonces, eso sí. Entonces, cuando dices que es más fácil, dice Miller, nuestras adicciones están presentes. Ya están. Y eso es lo que lo hace más fácil. Si la adicción no estuviera ahí, no sería fácil, no sería para nada fácil hacerlo. O sea, porque intenta forzar a alguien que no fuma a fumar. O sea, no puedes forzar a alguien que no fuma a fumar una vez que decide que nunca va a fumar. Y ya está. O sea, puedes forzar en plan así a lo bestia, lo que sea. Esto de on the wing quizás significa eso, ¿no? Al vuelo, así. Bueno, o sea, no puedes forzar a que la persona, cuando no tienes ya la adicción, si no la tienes una vez que has pasado, pues eso, ¿no? Pero, o sea, no lo va a hacer, por mucho que hagas cosas raras, ¿no? Y no pasa lo mismo. Cuando intentas forzar a alguien a que se vuelva un bebedor. O sea, bueno, sí, o sea, es lo mismo con un bebedor. Si la persona ya ha hecho la decisión de que no, nunca lo va a hacer. Lo mismo que con el fumador. Y no puedes forzarlo. No puedes hacer que cambie de opinión y no importa lo que suceda, que no va a cambiar de opinión. No vas a hacer que haga una elección peor. Mientras que, por ejemplo, dice Mary, si eres un bebedor que está en la ruina, en la tierra, entonces cuando mueres, y como ya no hay dinero, ya no existe el dinero, entonces potencialmente, sí, dice Miller, puedes ir de una persona a otra y a otra y a otra, y podías ir de forma serial, sucesiva, de persona a persona, conectando con todos ellos, simplemente forzándolos a beber, intentando, pues eso, que una vez que empiecen a beber las personas físicas, pues que tomen la mayor cantidad de bebida posible, de modo que puedas absorber el sentimiento de estar borracho. Y hay muchos espíritus en el mundo espiritual que lo hacen, y también lo hacen con el sexo. Simplemente van de una a otra persona en serie, con esos enlaces, intentando tener y compartir esas experiencias sexuales. Y muchas de la gente terrestre piensan ahí, no sé qué, el superhombre, la cosa de ser un hombretón, o las cosas del tipo de cosa de mujer controlada. Eso no sé muy bien lo que quiere decir. Sí, como chulearse, ¿no? Que es así. Control woman, parece que ha dicho. Entonces, y esto es como una expresión. ¿Acaso no soy buena? Aren't I good? Todo ese tipo de cosas. Fíjate, puedo organizar todo este tipo de cosas. Y estamos haciendo referencia, ¿no?, a todas las prácticas que puedan ser y de promiscuidad, así sin ton ni son, y todas estas historias, ¿no? Y prácticas raras y todo. Y eso simplemente conecta con el espíritu, y a menudo esta gente está muy manipulada. O sea, y hay muchos movimientos espirituales
en el planeta orientados hacia lo sexual, que están duramente controlados por espíritus muy, muy oscuros que están orientados sexualmente. Y debido a ello, pues muchos de esos llamados cultos y todas esas cosas que hay en el planeta están motivados duramente por espíritus malignos, oscuros, que impulsan a la gente a hacer ciertos tipos de cosas como pedofilia y también relaciones abiertas, sexuales y todos estos enlaces sexuales y también muchas drogas. Muchas de las drogas que toman en la Tierra están motivadas por los espíritus que ya no tienen más esa disponibilidad de las drogas en el mundo espiritual. Así que hay muchos comportamientos negativos ocurriendo en la Tierra a resultas de esas adicciones de la gente en la Tierra mezcladas con los deseos de los espíritus, esas adicciones mezcladas con los deseos de los espíritus. Bien, entonces, aunque pueda sonar lo que digo muy negativo, mi percepción es que podría ser muy, muy diferente, pero todo depende de nuestras elecciones. Así que, o sea, no solo tenemos que culparnos, o sea, y eso es lo que necesitamos recordar. Bueno, es que hay tal tendencia, dice Mary, ¿verdad?, a evitar afrontar la realidad negativa de lo que hay, ¿no? Exactamente, dice Miller. O sea, queremos decirnos, a ver, bueno, incluso a nosotros mismos, y nos queremos decir eso, una historia de lo grandes, lo geniales que somos, lo desarrollados que estamos, cuando en realidad nuestra vida está reflejando otras cosas muy diferentes. Exactamente, dice Miller. Y nos sentimos como que todo negativo y me quieres bajar de ánimo, mirar, y es demasiado negativo y bajonero mirar todas esas cosas negativas, examinarlas. Pero cuidado, dice Mary, claro, de hecho cuando las negamos y vivimos en esta especie de lugar de negación, bonito lugar de negación, por así llamarlo, no es tan bonito, pero bueno, ignoramos ahí muchas cosas cuando vivimos ahí, en esa posición mental, ¿no? Entonces, ahí ya nunca podemos esperar poder cambiar esas cosas. Y entonces realmente de lo que estás diciendo, así le estamos dando más poder, mucho más poder a los espíritus en nuestras vidas. Sí, mucho más, dice Miller. O sea, si todos entendiéramos cómo usar nuestra propia voluntad, no estaríamos entregando ningún poder a los espíritus en realidad. La realidad está en que la mayoría tenemos una comprensión dificultosa sobre el uso de nuestra propia voluntad. Y a resultas de eso, a menudo elegimos hacer cosas que están en desarmonía con el amor y por ello atraemos todo un grupo de otras personas que ya han muerto y que quieren ayudarnos a degradar nuestra propia condición realmente. Y es triste, pero es un resultado de nuestra propia elección y necesitamos verlo como tal. Vale, y el hecho de que, dice Mary, que podamos tomar diferentes decisiones, elecciones, sí, podemos, claro, dice Miller. La realidad está en que si tú deseas ser amoroso, puedes estar rodeada de espíritus bellos todo el tiempo. Simplemente tienes ahí, si tienes ahí tu condición amorosa, o sea, ellos tendrían, esos espíritus que te rodean, tendrían en cuenta en su corazón tu condición amorosa para ayudarte a mejorarla más y te ayudan a desarrollar tu vida y una sensación de ti mismo y desarrollar también una sensación de tu relación con Dios y de tu relación con el entorno, y a resultas de eso pues tendrías una vida muy buena en la tierra, y no solo en el mundo espiritual sino también en la tierra. Así que tenemos muchísimo potencial para el bien y por supuesto creamos eso a través del uso de nuestra voluntad, pero desafortunadamente, o sea, si decidiéramos usar la voluntad para ello, tenemos mucho potencial, pero desafortunadamente, potencial para el amor, pero desafortunadamente también lo tenemos para lo malo, que también se crea a través del ejercicio de nuestra voluntad. Vale, entonces de lo que estás diciendo sobre todos estos sentidos nuevos,
con los que nos entramos más en contacto con ellos, conforme nos volvemos espíritu, con el cuerpo espiritual, pero ya ahora solo ya con el cuerpo espiritual, si ya hemos cultivado esos deseos y motivaciones amorosos, hermosos, entonces vamos a pasar un tiempo genial. O sea, podemos ir a cualquier parte, podemos tener claridad mental incrementada. Sí, muy clara, dice Miller. O sea, podemos entender cosas, podemos ayudar a la gente en la Tierra que tiene el mismo tipo de motivaciones. Correcto, dice Miller. Y también en el mundo espiritual, ayudar a gente. Hay mucha gente que tiene motivaciones similares en el mundo espiritual y necesitan ayuda. O sea, porque hay muchas personas en los infiernos del mundo espiritual que están ahí reclamando muy fuertemente la ayuda. Ellos alcanzaron ya el punto de degradación personal donde ya no quieren ir más abajo y una vez que llegan a ese punto están pidiendo asistencia. Y nosotros podemos involucrarnos ahí en esas cosas. Y de hecho hay grupos enteros muy grandes de espíritus que ayudan a todas esas personas a progresar y salir de esa condición. Así que hay muchísimas cosas disponibles para nosotros, pero al mismo tiempo hay muchas cosas negativas. Así que depende del uso de nuestra voluntad. Bueno, pues así acaba esta intensa entrevista y este relato de lo que pasa, ¿no? Vamos a seguir ya en el siguiente y muchas gracias. Hasta otra.